el patrocinio de Easy Group. Easy Group, empresa logística que lleva carga por todo el mundo, aérea, terrestre, marítima, como sea, para importar y exportar. Un orgullo para Colombia. Y ya que les importa Easy Group. Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Dani, que vamos a empezar a demoler a Circombia, parece. Bueno, desplomemos este muro que era provisional. Ahora sí es en serio que empezó esta remodelación, esta demolición de todo el set. Porque vamos a ver ahora con qué seguimos. Vamos a empezar a quitarme de una vez el sacoleva también. Este sacoleva con el que presentamos más de 150 funciones de Circombia. Mírenme esta belleza de sacoleva. Lo vamos a rifar cuando lleguemos al 1.000.000 de suscriptores. O se lo vamos a revender al ex superintendente de salud, al señor Juan Carlos Leal. Porque esta ropita de su estilo, miren, del estilo de él. Muéstrelo. Eso, bueno, ahora sí vamos a ponernos entonces manos a la obra con toda esta vaina. Este todavía lo guardo para la función que vamos a hacer el domingo, la función de despedida de Circombia, completamente agotada, muchas gracias. Toda la taquilla la vamos a donar para becas de rescate de Vamos Pa'lante. Y mañana, el 6 de junio, vamos a despedirnos en Cali también. Pueden comprar las boletas en Ticket Platino, quedan muy poquitas. Y nos fuimos ya, eso fue todo, eso fue Circombia. Hoy empezamos el cambio, que nosotros sí cumplimos cuando prometemos el cambio, con la ayuda de la clase obrera. Eso, gracias muchachos, ya me pongo en el mismo mood. ¡Manos a la obra! El Noti Dani se reinventa, como dicen. Cada tanto nos reinventamos. Desde cuando estábamos en Compe de Colombia, por ejemplo. Puede ser una obra compleja, entonces mejor. Eso. Quítese usted también el sacoleva. Miren el sacoleva de Nicolás, mire, muéstrelo. Ya cumple un ciclo. Vamos a ir apagando Circombia. Le pongo esta vaina porque esto puede ser peligroso, a ver. Ahí, por ejemplo, podemos ir subiendo un andamio y ahí vamos proyectando las imágenes que tengamos que proyectar mientras avanzamos con la remodelación del set. Ahora sí, pues, empezó la demolición del set, cuidado. Empiecen a martillar. ¿Listo, maestro? Listo, empezó la obra, la otra obra. Pendientes pues de todo lo que va a pasar de aquí en adelante, porque les tenemos una noticia muy grande, pero la vamos a dar más adelante cuando avancemos la obra. Por lo pronto estén pendientes de esta misión en la que Berto desaparece por 3 días. Aquí les contamos lo que hizo, lo averiguamos. Roy Barreras se lanza a la presidencia. El ministro de Defensa compra un chorizo. Gran logro de su gestión. Contamos cosas sobre el fútbol colombiano. Ya empezaron los octogonales. En la sección Que mi papá hablará del Frente Nacional. Ordenó suspender cualquier información electoral. Unas horas después apareció ganando Pastrana. Miren este Frente Nacional. Pariete busca noticias insólitas de afuera para demostrarnos que las nuestras son iguales a las de los demás. Y Diego tiene un dibujo que se van a morir. Sí. ¿Cómo se van a morir con toda la emisión que va a estar muy buena? Pero antes, eso sí, antes se deben suscribir. Perdónenme, pero eso es así. Me suscriben. es simple. Es más que simple. Simplemente dan clic ahí. Es más, no vamos a comenzar si no se suscriben. ¿Ya se suscribieron? Revise, por favor, Berto, presidente Berto, revise. Mentirosos. Se suscribieron. Quieren ver el Noti Dani, pero no se suscriben. ¿Qué decir sobre eso, Berto? Esa es una contradicción Ni la hijuemichica. Ni la hijuemichica, ¿de acuerdo, Berto? Entonces suscríbanse. Es que, mire, por favor, volvamos al video de Berto. Míreme eso. Me acuerdo, esa fue la vez que empezó a alegar contra Leiva. Míreme la cara. Lo habían operado hacía poquito. Es que era alias Chupeta. El Chupeta humano. Berto, hombre. Si ya se suscribieron, bienvenidos entonces a las noticias de este país en el que la gente sabe tramitar sus quejas. Estoy parqueando aquí en la Porto Azul, en el parqueadero que se paga. Voy con una adulta mayor de 90 años y el parqueador me dice que no se puede parquear en el parqueadero azul porque es de un médico. Que el médico se come un cerro en Mondá y pónganle seriedad a esta Mondá porque ese es el problema de esta clínica. Esto es todo un personaje. A ver. Y miren quién era el médico. El país en el que los jugadores hacen sus mejores amagues. Que eso ni Benedetti ante la justicia. Es la pobre policía de tránsito a la que le toca muy duro, la verdad. Esta semana iremos a Cali, acuérdense, lo dijimos, 6 de junio, a despedirnos. Y venimos de Armenia, miren la función en Armenia, hicimos 2 funciones. Este era el centro de convenciones, a reventar, muchas gracias a todos. Y al día siguiente, este nuevo formato, inventado por los amigos de la Cava de Armenia, miren. De 25 parejas en un super hotel, Casa Malva. Mírenme esta maravilla. Circombia entre vinos. El país en el que la policía se atrapa a sí misma, en esa metida de pata, literalmente. Alcanza a agarrar una pata, pero no sabe cuál pata, porque no puede ver. Y es la pata del compañero, es la pata del amigo, del otro agente, del agente Piechacón, debía ser. Ay, Dios mío. Y ahí ya se da cuenta y lo suelta. El país en el que la gente es linda por dentro. Eso. Y colaboradora, mire. Eso. Linda en su interior. Los calzoncillos como el hueco fiscal después del paso de Berto por el poder. El país que tiene a la gente más rumbera del mundo. Y de golpe se convierte en una acción de Ecopetrol.
la acción de Ecopetrol en este gobierno, porque sí, ¿en qué íbamos? Ah, sí, en el Petroverso, íbamos en que Berto había hecho un paro que podría haber sido un correo, esa es la verdad, porque no salió nadie. Miren esto, apenas un grupito que ahí apretaron ahí a los del SENA y a otros y los hicieron posar aquí frente a Berto. Photoshop, hágale zoom, por favor, a la cicatriz. Eso, miren, un presidente templado. Y es que, amigos, qué paro. La plaza se veía como mi coronilla, sí. Y el presidente Berto estaba tan preocupado con la baja movilización que negó haber sido el de la idea de hacer el paro. No lo creo. Cuando se había sido él. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás. Así se habría visto Berto si se hubiera asomado a la Plaza de Bolívar. Same vibes con Maduro, cuando Maduro decidió saludar a sus amigos imaginarios. O era un concierto de amigos invisibles, entonces. Parecía un tag de la propia cabeza de Maduro. Hágame un tag de cabeza para saludar a mis neuronas. Pues así estaba también la Plaza de Bolívar. Es que ni siquiera salió Francia Márquez. Ni siquiera asistió Gustavo Bolívar, que mientras tanto se fue a Grecia, mírenlo, a una isla. Es que para escribir una novela. Tengo una novela sin terminar hace varios años y ya le voy a poner fin a eso. No procrastino más. Llegué a Grecia, al Foro Mundial por la Humanidad, pero me aproveché para quedarme unos días en este hotel y en este lugar voy a terminarla. Obviamente es un sitio ideal para inspirarse. Otra novela, preferimos que se lance a la presidencia, que gobierne, que gane. Si ese es el precio para que no haga una nueva narconovela, por favor. Pero no, se fue a las islas griegas, dice que para inspirarse. Ay no, pues qué sencillez y humildad. Dirán que es que vive como el rico de Pulón, visitando las ruinas y todo, pero no. En realidad estaba visualizando cómo habría sido Bogotá si él hubiera quedado de alcalde. Pasando su tusa amorosa, cuando Berto le terminó en público, ahí en un yate, porque ¿qué más hace? Yo por mi lado, amigos, debo decir que estoy listo para la próxima convocatoria que nos haga Berto. Como les dije la vez pasada, que también había salido a la del paro. Me di un paseo por la plaza porque quería estar solo. Y para la próxima vuelvo a estar listo. Estoy que me marcho para defender el proyecto del cambio y sobre todo para gritar esta arenga. ¡La cultura mediata es violencia patriarcal! ¡La cultura mediata es violencia patriarcal! Sí, amigos, porque estoy mamado de hacer dieta. Además, no ayuda para nada que ahora me la paso en Brude, que se volvió mi sitio preferido. Por ejemplo, esta semana fuimos allá todos los del equipo del Notidani, el martes, a tomar cerveza y a comer. Y qué tragadera, porque se come delicioso. Por eso voy a gritar esas arengas en la próxima marcha. Es que, amigos, ¿en qué otro país del mundo el ministro de Trabajo promueve un paro para que la gente no trabaje? Como lo ha dicho el presidente, va porque va. Solo en Circombia. Me recuerda a la huelga que hicieron los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Eso solo pasa acá. ¿En qué otro país del mundo se le impide a la gente que vaya a trabajar en el nombre del trabajo? Fabio Arias, el presidente de la CUT, que es un sindicato amigo del gobierno, reconoció haber organizado los bloqueos de Transmilenio. Compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional. Y el alcalde Galán denunció entonces denuncia penal contra él. Con base en esta confesión, mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esa responsabilidad. Sí, porque dicen que hubo 2 millones de personas que tuvieron que regresar a pie, así, de esta manera, mire. Eso es afectar a los 4.000 más ricos. Ahí se ve a Sarmiento Angulo echando pata, es uno de los que va ahí. Pero lo llamativo de esa fallida jornada es que la verdadera rebeldía estuvo en las señoras que sacaban corriendo a las primeras líneas de sus barrios para que las dejaran trabajar. Hubo varios casos, pero uno de los que se hizo más viral fue este de doña Janet en Popayán. Hay que salir a defender el barrio. Son los de las marchas. Hay que salir a defender, vengan. Hay que defender a los policías. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a defender al COI. Defendiendo su barrio. Ahora esa es la verdadera rebeldía. El ministro de Defensa entonces se fue a donde la señora Janet, que tenía un puestico de comidas ambulante en el que vendía empanadas y chorizos, y fue a comprarle un chorizo. Hola, Janet. Llamó al hijo. Aquí comiendo chorizo delicioso. A comer chorizo. Y eso que el ministro sabe que muere más gente de gorda que de nutrición, según lo dijo hace un mes. Muere más gente de gorda que de nutrición. Pues sí, muere más gente de gorda que de nutrición. Toca entonces nutrirse en el Uber de David Racero o recibir de una vez en el pacto histórico al concejal del deporte, que vaya en línea de todas las palabras del ministro. ¿Y antes qué había dicho el ministro? Sin embargo, muere más gente en este momento por accidentes de tránsito que en la guerra. Claro, porque hay accidentes tan graves como este.
Me imagino cuando en el paro le estaban dando informes a Armandito. Ministro, están sacando de los barrios a las primeras líneas. Están sacando las primeras líneas. Y él, no, guarden las primeras líneas que estoy limpio. Porque hablando de eso, Berto no apareció en la cumbre de presidentes del Caribe, de la cual él era el anfitrión. Pues lo sorprendente es que al evento no llegó el presidente Petro, que además hay que decir, no tenemos noticias de él desde el miércoles a las 9:55 de la noche. ¿Por qué decimos esa hora? Porque fue cuando publicó su último trino. Y todos se tenían que reunir en Montería, donde miren, enfundada en este elegante traje fucsia, con el que encandiló a todos los presidentes invitados, la propia canciller Laurita Sarabia tuvo que darles la noticia. Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro, que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña. Que nos manda su corazón caribeño, nos dice Laurita, la presidenta, porque sí, era nuestra presidenta, y muy bien ahí Laurita, muy canciller ella, en el manejo de todo. Qué camisa muy sobria, casi tan sobria como Berto en esos días. Ahora bien, por el color de esa camisa no ha sido el único motivo por el que ha brillado Laurita, también porque están poniendo en duda lo que sucedió con el coronel Dávila, el que estaba involucrado en el tema del polígrafo de Mar Elvis, que según nos dijeron se había suicidado, pero ahora hay dudas de que haya sido un suicidio. Que el coronel Dávila se había suicidado a sus 42 años. Sin embargo, Caracol Radio tiene noticia de que va a ocurrir algo muy distinto en las próximas horas y que tiene que ver con una posible manipulación de las pruebas en el caso de la muerte del coronel Oscar Dávila. Cuando Laurita excusó a Berto, todos los presidentes invitados quedaron como, ¿y esto cómo? ¿Y esto? ¿Cómo así que es el anfitrión y no viene? Y se desataron entonces especulaciones de todo tipo. Algunos imaginaban que el pobre presidente estaba en la... barborrachera. Sí, la barborrachera. La barborrachera de Colombia, sí. Y cuentas de Twitter, sobre todo de personajes de la derecha, expandieron el rumor de que es que Berto estaba en cama. En coma, perdón, fue un error de dedo. De mi parte, error de dedo. Y encima de todo, el grupo de prensa de Palacio puso el chat en modo divulgación para no tener que responder preguntas. Francia Márquez, entre tanto, seguía con atención lo que sucedía. Hasta la vieron así, en el jardín de la casa vicepresidencial. Y el país entonces lamentaba que Armandito Benedetti hubiera sido presidente encargado el fin de semana anterior y no este, que era cuando lo necesitábamos. Es que mire por favor ahí Armandito. Estaba listo él también, con el ojito gacho. Muestre el ojito. El ojito se le diomedizó. Tiene un ojito en modo Diomedes Díaz. Un ojito en Playa Alta y un ojito en Playa Baja. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué está diciendo? Bueno, es que el gobierno nacional, ninguno de nosotros podemos convocar a las huelgas. Quien convoca una huelga son las centrales obreras, los maestros, etcétera. Ah, claro, sacudiéndose del fracaso del paro. Cuando nosotros supimos que lo armaron ellos allá en el gobierno, es que a Armandito le cogieron este chat. El fotógrafo Guillermo Torres se lo tomó con un zoom y miren el chat. Estaban organizándolo. Armandito Diomedes. Armandito Diomedes. Ahora vamos a hablar de los dos y de la candidatura de Diomedes. De Armandito, perdón. ¿Qué hizo Berto en esos 3 días que duró perdido? ¿Estaba acaso tendido en una depresión como se lo encontró Ingrid Betancourt? Depresión ante la baja concurrencia de las marchas. Se estaba haciendo una nueva operación estética en otros lugares del cuerpo. Se estaba poniendo de rier, eso así como se lo pide el pueblo. Se estaba poniendo labios, póngale labios. El que echa tanta labia. ¿Se encerró acaso a leer a el libraco así, sí, Hegel? ¿O a leer a Chan? ¿Sí? ¿Fue eso durante 3 días absorbido en la lectura? Pues no, amigos, parece que se fue a expandir el virus de la vida. Claro, y por eso no pudo llegar. Recordemos que Berto quería liderar la gran integración de la Gran Colombia. Y les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Claro, esto creo que además lo dijo en Ecuador también. Quería ser el nuevo libertador. Ser un libertador de película. Pero de esta película, Bolívar soy yo. Y por lo mismo todos esperábamos que irrumpiera en la cumbre de presidentes del Caribe así. Claro, aquí le llegó su libertador, papi, aquí estoy. Pero no apareció. Simplemente no llegó. Y se nota que la pobre Laurita estaba improvisando ahí una disculpa, que no pudo viajar, porque de él no se sabía nada. Es que ni siquiera mandó una prueba de supervivencia, como la vez pasada, cuando nos mandó foto de la rodilla pelada. La verdad, amigos, lo que estaba en realidad haciendo Berto es que aprovechó la reforma laboral que Angélica Lozano estaba coordinando en el Senado, que permite bajar las horas laborales por semana, tanto que uno en determinado momento puede trabajar 4 días y descansar 3. Y Berto estaba estrenando esa medida. Grande Berto. O probablemente se vio con el ministro de Salud un miércoles en la noche y el ministro le hizo esta propuesta. Comemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. Claro, y entonces se embruteció a punta de guarapo para joder a Sarmiento Angulo. Amigos, sea lo que sea, yo les pido que respetemos a Berto. Gracias. Porque es nuestro presidente Diomedes. Y esto lo debería patrocinar por eso mismo Integrity Legal. ¿O Legal? ¿Es legal o es legal? De Jimmy Jiménez. Que además son expertos en derecho de familia. O sea, se habría enriquecido con todos los hijos de Diomedes, Jimmy Jiménez. Ya que hablamos de Diomedes, digo. Pues que Integrity entonces patrocine esto. A Berto Diomedes Díaz. Sí, amigos, porque son prácticamente la misma persona. El mismo líder amado por el pueblo. Berto es
costeño, como Diomedes. Llega tarde a los eventos, como lo hacía Diomedes. Tiene un montonón de hijos, todos con la misma. Exacto, sí, aunque de madre distinta, como Diomedes. Canta vallenatos, Berto, como Diomedes. Óigalo. Palabras para ti, morenita. Ay, palabras para ti, morenita. Hermoso. Y su primera cana será la de Nicolás. Se va para la cana. Nicolás, digo su hijo, Nicolás el malo, de quien se filtró este video de cuando era niño. Soy Nicolás y confío en mi papá. Bueno, pues Berto es igual, es un papá responsable como Diomedes. ¿Cuántos hijos tiene Diomedes? Hijos. A nivel nacional tenemos un buen grupo. Y internacional un menor, pero también un grupito bueno. No, en serio, hombre. Exacto, eso tienen que llamar a Jimmy Jiménez. Y como Diomedes, pues Berto también se pega a veces sus escapadas. Antes de la desaparición de esta semana, los periodistas ecuatorianos descubrieron que se había volado a un condominio de lujo en el Pacífico. Primero reseñaron la visita de Berto de esta manera. Protagonizó una tensa escena con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. A ninguno saludó. Terminado el evento, decía que Jorge Glass, 2 veces sentenciado por corrupción, es un preso político. Sí, incómodo que no se saludaban. Pero la verdadera chiva fue esta. El informativo pudo confirmar que Petro llegó esa tarde a Manta, Manabí. El avión FAC 0001, un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana al servicio de la presidencia, fue fotografiado en la pista de la terminal. Quizás una de las únicas fotos de ese momento, pues al personal del aeropuerto se le pidió dejar los celulares para atenderlos. Y esto es lo raro. Lo cierto es que no fue una visita oficial. Autoridades locales contactadas por este informativo dicen desconocer del episodio. Claro, el avión no puede pernoctar donde se le dé la gana. Eso tiene todo un protocolo diplomático. Algunos medios digitales ecuatorianos dijeron que en esos 2 días Berto se instaló en una mansión La Berraca, en un condominio de lujo. Esto fue en Manta, como el rico Epulón. Manta de ganso porque cuénteles. Duermo desnudo. Exacto. Y le daba frito. Y por eso entonces se instaló allá en esa mansión. Vamos a una mansioncita en el Pacífico, Berto. No me inviten a grandes bacanales. Berto pues se perdió en el puente. No importa cuando leas esto. Es que da para sección fija, porque las noticias de Circombia siempre se repiten. Esta semana, por ejemplo, dijeron que habían dado de baja a Iván Mordisco. Otra vez. Va como la tercera dada de baja. O sea, es bajitico. Dieron de baja a Iván Mordisco. No importa cuando leas esto. A lo mejor Iván Mordisco no estaba muerto, estaba de parranda. Y adivinen con quién. Durante 3 días. Aunque esta semana también aparecieron imágenes del otro Iván Mordisco, que sigue en su carrera de DJ. Miren esto. Además, yo no entiendo es por qué es picha y mueve y baja y coge cosas, pero la canción sigue sonando igual. ¿Qué canción estaría poniendo? Pásame esta botella para dedicársela a Berto. ¿Qué? El hecho es que ahí está DJ Luke, que como mandatario fue un extraordinario DJ y lo demostró en esta fiesta que logró prender. Oiga cómo la prendió. La gente empezó a bailar. El sábado, entonces, tras haber estado 3 días perdido, reapareció al tercer día, según las escrituras. Las escrituras, digo, de este trino, de cuya autoría al principio dudábamos, pues porque no tenía errores de ortografía. Era como nuestra prueba de supervivencia. Desde el miércoles no sabíamos de Berto, aparece de golpe a través de este trino el sábado, y el trino está con buena ortografía, Berto, y sin polarizar tanto, sin llenar todo de rabia. Yo fui el primero que dije, no, esto no puede ser de Berto. Pero al final, amigos, parece que sí era él. Apareció, y parece que estaba bien, bendito Dios, mírenlo, perfecto. Aunque habría podido llegar al menos con un detalle, después de haberse perdido tanto tiempo, Berto, hombre, la pasadita por frisbee, con un buen detalle y con algún pretexto también, decir, por ejemplo, ¿y qué? ¿Y es que acaso Bogotá no tiene parques, museos y librerías más interesantes como para pasar 2 días? Como le tuvo que explicar a Álvaro Leiva en su momento. Pero en vez de una explicación así, Berto dijo esto, que es que le querían hacer un atentado. Y aquí vamos a mostrar el tino, que miembros de la policía ocultaron el encuentro de estas armas antitanque, que se las ocultaron. Capaces, mire la ortografía, si es Berto, de romper el blindaje de cualquier carro. Que han encontrado varias reuniones para coordinar atentados y que la protección de él es el pueblo. Pues sí, porque el preservativo no fue, ese sí ya no fue. Tuvo 6 hijos, todos con la misma, pero diferentes esposas. Y pone la foto del arma, supuestamente el arma, con el que iban a atentar contra el caudillo del pueblo, motivo por el cual se tuvo que ocultar durante 3 días, justo cuando casi una veintena de presidentes habían venido invitados por él. Pero la policía entonces dijo esto, aclaró en un comunicado que los lanzagranadas que nos mostró Berto fueron en realidad encontrados el 20 de febrero, que se les encontró un mendigo en la calle y los entregó y que no son funcionales. No digo los policías, mucho menos los mendigos, sino los lanzagranadas. Es que miremos rápidamente el comunicado de la policía. Que el 20 de febrero un habitante de calle entregó a la policía unas carcasas, son un carcasas en realidad, y que desde el 22 de febrero se los dieron a la fiscalía y que no tenían munición, subraye. O sea que le iban a hacer el atentado a Berto cogiéndolo a garrotazos, pues a tubazos, con el empaque ese que encontraron. Amigos, Berto dice que dejó plantados a todos los presidentes del Caribe en Montería a fines de mayo porque encontraron unos lanzagranadas en Bogotá a mediados de febrero.
noticiero. ¿Cómo se llama esa disculpa? Se llama verle la cara de pendejo a uno, exacto. Sí, gracias, Berto, sí, gracias por decirlo. Amigos, ¿dónde estaba metido el presidente? Nuestro presidente de película. ¿Por qué se pierde? ¿Es normal? ¿Acaso le pasa algo? Alma bendita, por favor, lejos, que no sea nada. Es que me toca esconderme porque me van a hacer un atentado allá en Montería. Pero vayan ustedes, presidentes, tranquilos allá en Montería. Si les pasa algo, que les pase a ustedes. Solo en Circombia. Solo en Circombia, aunque ya vamos a dejarnos de llamar Circombia también. Hay que quitarse ese cassette. Que mire cómo va la obra. A ver, miren el martillado, hijo de madre. Espere, maestro, pare un minuto, que estoy tratando de decir el noticiero. Tenemos que hacer la remodelación mientras grabamos. Hay otro maestro que hay acá. Maestro, estoy grabando, hermano. Estoy grabando, ahorita reiniciamos. Hágale, pues va a quedar muy bueno este set. Claro que eso es típico, va a salir el doble de caro, lo van a entregar tardísimo, porque así funciona esto siempre. El martes entonces reapareció con esta selfie de supervivencia y miren por favor, gócense esto. Sencillamente espectacular. Hablaba en el trino de una operación que se está fraguando, subrayemos. Pero lo valioso era esta otra operación, la operación estética. Mostremos nuevamente la foto solamente, por favor. Miren por favor esa papada. Quedó espectacular. Enhorabuena, Berto. Quedaste regio. Esa sí fue una verdadera reforma. Mírenle por favor la manzana de Adán. Quedó como con un cuello de 3 pisos. Vamos ahora por esa depilación de las fosas nasales. Próximo reto estético. Sí, porque es que tiene por dentro de las fosas nasales a una especie de general Palomino. Míreme esto. De Charlie Correa, hagámosle zoom, por favor. Miren, de pelos. Se los deberían arrancar e implantárselos en la coronilla, en los pedazos en los que no pegaron bien los implantes. Volvamos otra vez a la foto desde el mismo ángulo. Miren. ¿Qué puede hacer en ese pelo, Berto? Pegarse con un mosco, digo, y volar con un águila. Un águila, sí, es que hasta un águila anidaría ahí. Esa misma noche dio una locución en la que primero dijo que lo quiere matar todo el mundo. No importa cuándo leas esto. Esta semana me mataron. La extrema derecha, con su instinto subliminal, puso en trinos lo que deseaba. Entonces me presentaron muerto. Después pidió demandar el presupuesto que él mismo había expedido. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Berto, pero si usted mismo fue el que puso ese presupuesto, usted lo expidió su gobierno, ¿cómo lo va a demandar ahora usted también? Miren, por favor, el pobre profe Vélez, ese que está de ministro de Hacienda, no lo podía creer. Pero sobre todo anunció que impondrá la reforma popular vía decreto. El decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sí, amigos, o sea que el Estado es él, estorban las otras ramas. El Estado es él, letase moi, letase. Gracias, doctor Uribe. O sea que Bertoldo se quiere pasar por la galleta al Congreso. Eso sí que es un golpe de Estado. El viejo truco de estar diciendo todas las semanas que le iban a dar un golpe de Estado para poder dar él un golpe de Estado. Pero la verdadera afrenta a las instituciones, amigos, fue haber anunciado ese golpe, ese posible golpe con este saco. Miren, es que miren el saco. Esto es lo más grave que ha hecho Berto en todo el gobierno. El saco de tejido, hecho como con un tejido, que es el tejido que mandará a Marte. Pobre Marte. Es que parecían como escamas. Petro el escamoso, una sirenita. Es Aquaman, es Aquaman. Eso, pero fusionémoslos. Eso, así. Berto Aquaman, Aquamanteco. Pues sí, amigos, quiere desconocer la derrota en el Senado. Aquella vez en que Armandito casi se va a los golpes y que Marta Peralta, la petrista, no apareció para votar y que después Armandito casi pisa a Majo Pizarro. Mire, ahí la pisó. Casi no, la pisó. Y quiere decir que no, que como ese resultado lo perdió él en la votación, que entonces no vale. Y para eso contrató al exfiscal Montealegre, para que emitiera un concepto. Se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad. Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. Bueno, los vicios insubsanables a los que se refiere son del trámite, no son de Berto. Así pues, amigos, Montealegre es el reemplazo de la rama legislativa y Armandito de la judicial. Montealegre, que dicho sea de paso, es el mismísimo maestro Sanón, maestro Sanón del gobierno. ¿Recuerdan al maestro Sanón? Lo escupo al ano y lo limpio. Berto pues se pasa por la faja la separación de los poderes, doña Verónica. Quiere ganar con sello y ganar con cara. Con sello termina llevando las cosas al extremo para forzar al Estado hasta que lo destituyan, así poder pasar a la historia como el mártir al que no dejaron gobernar. Y con cara se adueña del Estado, con cara, pero con esta cara, ¿no? Ojo. Los partidos políticos rechazaron el decretazo de Berto y ahora quedamos entonces en manos de la Corte para que lo impida. Esto, mejor dicho, va a estar de pelo, sí, como las fosas de Berto. Sigamos con más noticias. Y ahora que mencionamos al ministro Lomotil, ya no es el ministro Chapatín, induciendo a Berto a tomar chicha y guarapo. Esta semana se dio esta linda cumbre entre estas dos superestrellas del petrismo, David Doble Rasero y el ministro Lomotil. Ya él está diciendo a Rasero, oiga, ¿qué frutas me vende para hacer un buen guarapo? Una piña ahí fermentada, ¿qué tiene de piña? Tráigame harta piña, o tráigame al menos la piña paisa, esa modalidad de piña que solo se da en Antioquia. El hecho, amigos, es que David Doble Rasero, volvamos a él, ya dejó así, ya no volvió a dar explicaciones sobre la forma en
decían que explotaba a su empleada, a la que ponía a hacer caja, lavar baños y sacar pulpa, siempre en ese orden, pues porque ellos no debían tener INVIMA ni nada. En el Notidánio obtuvimos la identidad de la mujer. Viviana se llamaba, que trabajaba para Racero. Es ella, ahí la vemos al lado del concejal Briseño. Hágale zoom, por favor. Es una mujer de apenas 18 añitos. Y así salió después de haber trabajado 3 meses en el Fruver de David Racero. De ese tamaño era la explotación. Quedó acabada. ¿O era al revés la imagen? Póngala al revés. Bueno, así también me sirve, sí. Esto es empatía, que es ponerse en los pies del otro. Empatía como la tienda de la empatía, donde vamos a estar todos estos fines de semana trabajando, por si quieren caerse allá, en el local de Usaquén. Además, aprovechando que en Usaquén ya terminaron las obras y está delicioso ir a Usaquén. Acabada Viviana por haber trabajado allá con David Racero en ese Fruver. Pobrecita. De hecho, me conseguí el testimonio de ella en mi columna de Los Danieles. Solo quiso hablar conmigo para que la lean. Quedó acabada, digo, porque los baños de ese Fruver, ¿cómo estaban, Willy? Todo mojado de orina. Sí, claro, por eso es que hay que lavarlos con Ecohome. Y las frutas también, de una vez, porque Ecohome tiene productos para todo. Multiusos, para lavar baños, para lavar frutas, hortalizas. Pero que a veces encontrarlos es difícil porque no es una marca corporativa grande. Entonces, riegan por ahí en los exhibidores y así, y uno no los encuentra. Pero aquí estamos haciendo un concurso para encontrarlos. Mira. A ver, búsquenlo y me lo mandan por Instagram. Yo elijo uno. La ganadora de esta semana fue esta suscriptora. Gracias por la ancheta Ecohome, Dani. La pobre empleada Viviana acabada después de trabajar en el Fruver de David Racero. ¿Cuántas horas al día tenía que trabajar? Más de 60 horas al día. Más, el gobierno emitió un decreto en el que pretende anticipar la retefuente del 2026. Eso significa, dicho de otro modo, que debemos pagar los impuestos del próximo año, pero ya, de una vez. Así no sepamos cómo nos va a ir el próximo año. Exactamente, eso era lo que Berto decía que no se debía hacer. Pues se le dijeron a los empresarios: no solamente pague lo que tiene que pagar en el 2023, sino pague un porcentaje, ahí le decían cuánto, de lo que tiene que pagar en el 2024. En esa época le parecía un contrasentido. Era pan para hoy, hambre para mañana. Primero, un contrasentido económico, porque al poner más impuestos en el 23, pues estancamos la economía. Pero ahora quiere hacer eso. ¿Qué son los amigos del gobierno? Hipócritas. Pues sí, Berto, papo, porque está haciendo ahora lo que antes decía que no se debía hacer. Las empresas van a quedar con tantos problemas de caja como doña Valentina. Mira Valentina, mamá, mira Valentina. Eso, pero como que la estoy mordiendo de verdad y está viviendo. Ahí dándole un mordisco a la torta, parece trabajando en el gobierno, pero se quedó sin caja por haberse tratado de llevar la tajada más grande de la torta, más o menos como Olmedo López. Es que deberían darle la dirección de la unidad de gestión y riesgo, o deberían mandarla a menos a donde el doctor Mateo Quintana, el odontólogo oficial del Notidánio, que hace las sonrisas más naturales, para que uno no quede con esa vaina ahí brillante, blanca, loba. No, los diseños de sonrisa de él son discretos, elegantes, y además da crédito de 6 meses. Entonces, doña Valentina, por ejemplo, usted no tiene que pagar al contado, al instante, así tenga problemas de caja, porque el doctor le da crédito de 6 meses sin cobrarle un solo peso de interés, y hasta de 12 meses dando la mejor tasa que tenga el mercado. Más buenas noticias: bajó el desempleo, miren, está ahora en 8.8, grande, Berto, bien. Aunque hay que decir que también eso tiene un detalle, y es que 528.000 personas de las 711.000 que salieron del desempleo lo hicieron como informales, es decir, porque viven del rebusque, no porque estén empleadas con toda la formalidad del caso, con prestaciones, con primas, etcétera, sino que se la rebuscan ahí, como el famoso transportacharcos que hay en Barranquilla, que se los quiero recomendar, miren. Exacto, si hubiera transportado a mi tío Ernesto se habría caído. O como el famoso Freddie Mercury del metro de Medellín, que se gana la vida ahí cantando en el metro. Óigame cómo canta. Y aún así se gana la vida. Freddie Mercury, John Freddie Mercury en este caso. ¿O acaso ese es Charlie? Muestre Charlie. Pero paren un minuto. Paren, no Martín. ¿Es acaso Charlie? ¿Congelemos? Ah, hombre, pues sí, parece que sí es Charlie. Es Charlie Correa de Mejor CDT. Ahora está cantando en el metro de Medellín. Grande Charlie, muy versátil. Un hombre muy artista también en medio de todo, no solo financiero. A él quisiera preguntarle en todo caso, ya que llegamos a la sección de él, bueno, que si el ministro Lomotil dijo que había que guardar la plata en el colchón para joder a Sarmiento Angulo, eso lo dijo la vez pasada. Y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de aval, de Sarmiento. A ver qué pasa con Sarmiento. Quisiera preguntarle a él entonces si allá en CDT tienen buenos colchones. Hola, Dani. Bueno, más allá de lo que dice el ministro Lomotil, lo que hay que hacer con tu plata es ponerla a rentar. Y qué mejor manera que llevarla a un banco, que es un lugar seguro y al que te dé más rentabilidad. Y para eso es que está Mejor CDT, para que encuentres el banco más rentable del mercado, puedas abrir tu CDT con ese banco sin tener que salir de tu casa y sin pagar por costos en eso.
sea alguno de los bancos de Sarmiento Angulo o los otros 26 que hay en Colombia, con Mejor CDT pones tu plata a rentar. Gracias, Charlie, gracias. Charlie Correa, el general Palomino del CDT. Más noticias, la fiscalía anunció la imputación al ministro Bonillita, el imputadito. Deme esa belleza. Trató de pasar de agache en ese escándalo, si se puede decir así. Pero los testimonios de su ex asesoria, María Alejandra Benavides se llama, y de Olmedo y de Schneider y tal, lo terminaron salpicando. Y quedó con el agua hasta donde se subía los pantalones, es decir, con el agua hasta el cuello. O sea que tampoco tanto, porque es bajito. Por eso, en parte, Berto cimentó lo del decretazo, para que no habláramos más de este tema. Y hablando de la fiscalía, ya que hablamos de la fiscalía y de la fiscal, el fiscal de Guatemala, Rafael Currichiche. A mí el nombre no me gusta. No, pues a quién le va a gustar, dice que Currichiche. Solicitó circular roja para que atraparan al exministro Velasco y a nuestra fiscal. Pero no le pararon mayores bolas a Currichiche, porque Currichiche además tiene una fama pésima. Currichiche no, más bien mi pechiche. Es que es muy tierno. Más noticias, y esta viene con un gran escándalo. Uy, madre, qué polvero. Uf, polvero, cuidado con el gato. Cuidado, mire el polvero que están haciendo. Mire el polvero que están haciendo. Más noticias. A ver que el señor obrero salga un minutico, qué pena. Gracias. Más noticias. Ay, pero un minutico otra vez sin martillar. Gracias. Pasemos mejor entonces al 2026, porque sí, señores, siguen prendiéndose las candidaturas. Y el fracaso del paro del gobierno puede ser un antes y un después para el petrismo. Aunque recordemos que esas débiles y lánguidas marchas dejaron esta postal para la historia. El hombre que sostenía esta pancarta, Benedetti presidente. Pues a mí la verdad me gusta esa opción. ¿O es acaso el mismo? A ver, si uno le quita ahí debajo de la nariz de payaso y eso es Benedetti, ayúdeme a ver que usted ve mejor que yo. Nicolás, ¿es Benedetti? ¿Algún maestro puede mirar a ver si ese es Benedetti? Pues el hombre terminó dando unas declaraciones. ¿Por qué está manifestándose hoy? En solidaridad con las reformas, porque yo estoy desempleado hace 5 años y necesito un trabajo, y que cuando firme trabajo, un empleo, lo consiga y pueda trabajar menos y ganar un poquito más. ¿Cómo así trabajar menos? Pues lleva 5 años sin trabajar. ¿Qué quiere conseguir un empleo? Pues que le den empleo en el Ruber de David Racero. Ya se trabaja muy rico, se trabaja menos, como él quiere. El hallazgo de la semana, sin embargo, es que este hombre era el mismo Bansky colombiano que aparecía sigilosamente atrás en algunas entrevistas de la prensa. Mírenlo, sí que está ahí atrás. Sí, es el mismo. Con su sacoleva. A él también le vamos a rifar la sacoleva que ya nos quitamos, decir comida. Pues este campeón es el que está postulando a Armandito Benedetti y aquí lo apoyamos. Que se lance Armandito para el 2026. El cambio es con Armandito, no será cambio. Los diomedistas lo vemos a Armandito con buenos ojos, a diferencia de cómo nos ve él, con el ojito gacho. Al menos podría ser fórmula vicepresidencial de Roy Barreras, Roy Wars, cuya candidatura, ojo a esto, se despeja porque Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, a quien decían que Berto quería ungir como candidato del sector amplio de la izquierda, que él llama, descartó lanzarse. Por eso hoy les digo con el alma y desde el corazón, no renunciaré al honor de seguir sirviendo como gobernador de esta tierra bendecida por Dios. Entonces queda la opción de Roy para ese frente amplio. Y de hecho Roy empezó a dar muchas entrevistas para ir ambientando su aspiración, que es distinta a la aspiración que dicen que tiene Berto cuando se pierde. En una de las entrevistas dijo, por ejemplo, que si no gana el petrismo, entonces habrá violencia. Esos millones de colombianos que ahora saben reclamar sus derechos, que saben que su protesta es justa en la medida en que su dolor es cierto, van a salir a protestar a las calles. Y esa derecha extrema las va a reprimir violentamente. Y eso no va a ser un estallido social, sino una crisis violenta mucho más severa, incluso. Y Roy, acuérdese, es muy bueno para amenazar, lo sabe hacer. Después dijo que él no es petrista. Se resuelven los problemas de Colombia cuando alguien decide acompañar ciegamente a algún caudillo, el que sea. Pero para compensar, en otra entrevista le hizo un guiño al petrismo, para demostrarles a todos los petristas que él sí sería la continuidad. Desnudo en pijama, ¿cómo duermes? Desnudo. Eso. ¿Cómo la ve, Berto? Yo duermo desnudo. Ya lo sabemos, sí, sobre todo en manta. Roy continuaría entonces con esa misma política de no dormir con mameluco. Usaría los mismos edredones de pluma de ganso de allá de Palacio que le dejó Berto, aunque antes los mandaría a lavar con EcoHome, claro. Hablamos, amigos, de un hombre de una tremenda, pero tremenda capacidad de adaptación, infinita, maravillosa, por eso sería un gran candidato. Y un verdadero animal, un animal de la política, en concreto un camaleón, un hombre que además aguanta varillas, hay que decirlo, y que además cuenta con un gran sentido del humor. Y los que somos insobornables, Robledo, o Cepeda, o en mi caso, o Roosevelt Rodríguez, o Ritter López, o Germán Hoyos, o Benedetti. Pues por todas esas razones, amigos, aquí somos roycistas, o royas en realidad, somos royas, es como se nos conoce. Porque además en el fondo, Roy puede ser a Petro lo que Juan Manuel Santos fue en su momento a Uribe. Y se va a vender como una de las maneras de salir pacíficamente de Petro. Porque además Vargas Lleras dice, por ejemplo, que si el petrismo no se va en el 2026, se va a instalar por años. Si Petro y su camarilla permanecen en el gobierno
el año entrante, en las elecciones del 2026, ya será por muchos años, quién sabe cuántos. Y todo para este país estará perdido. Sí, esto lo dijo hace algunos meses. Y si eso pasa, y sí, como si fuera un partido de la selección. A menos de que gane Kiko Lizcano, que también negó a Berto. Ahora todos niegan a Berto. Porque dijo que si él gana, acabará con la paz total. Vamos a acabar la paz total, que ha sido un total fracaso. Ha aumentado la extorsión, ha aumentado el secuestro, ha aumentado la inseguridad en las regiones. Que era el programa bandera del gobierno del que él fue ministro durante 2 años. Sí, y luego, ¿qué dice? La primera, formar un equipo de rivales. Ah, claro, unas por otras, que va a armar un equipo de rivales dentro de su propio gobierno. Para dar continuidad entonces a la misma política de Berto, cuyo gabinete es un equipo de rivales, ya lo vimos, porque se odian. Dice Kiko Lizcano. ¿En qué momento, amigos, Kiko Lizcano está aspirando a la presidencia? Es que ya aspira cualquier persona. Esta semana, por ejemplo, se lanzó Jaime Araujo Rentería, un expresidente de la Corte Constitucional de hace varios años. Mírenme el video de lanzamiento. Estamos reunidos con el comité inscriptor de la candidatura presidencial de Jaime Araujo Rentería, que se realizó hoy en la Registraduría General del Estado Civil, para presentar nuestras propuestas de derechos humanos. Al lado de Mariette está, además. ¿Cuántas veces hay que decirle a Mariette que no se meta en temas políticos? Un video además muy moderno, muy bien jalado. Puede ser la sorpresa, puede ser el gallo tapado. Grande Jaime, enorme. Mierda, ya no sé si votar por Roy o si votar por Jaime Araujo. O por Dani Sequeda, que es uno que les mostré la vez pasada, que lo vamos a buscar para entrevistarlo aquí. Tengo esa duda. Vamos a ver, ¿a quién adherimos? ¿Adherimos a Jaime? Candidatos que podrían encabezar un movimiento que lance Nicolás Gaviria, que se llamaría Usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo se llamaría el movimiento, Nico? Que no sabe con quién se metió. Sí, porque se empiezan a lanzar y uno ni sabe quiénes son. En ese caso prefiero votar, por ejemplo, por doña Janet. No vamos a permitir que el barrio nos lo conviertan en violencia. Y me importa un chorizo lo que digan. Janet, presidenta. Más, comenzó el octogonal del fútbol colombiano y a un hincha del DIM lo vieron poniendo los cachos, mire. Y a otro hincha del DIM lo vieron compartiendo los cachos, ya no poniéndolos, mire. Familia que se traba unida, permanece unida. Y a otro hincha del DIM lo vieron siendo hincha del DIM. Total. Totalmente. ¡Ay, no! Uy, como puta mierda, weón. Uy, hermano. Ay, pobres los hinchas del DIM, son hermanos en el dolor de nosotros, tan sufridos como los santafereños, que por ejemplo el último clásico lo perdimos, además nos hizo gol Falcao, todos con la misma. Esto fue el domingo en el Campín, que por cierto allá vieron a Roy Barreras, miren, ahí estaba Roy mirando el clásico. Grande Roy, somos Royas, porque en la Bogotá de Galán, amigos, sigue al alza la inseguridad. Mire por ejemplo este robo que se dio en la 57, allá en la 57 como con 30, a plena luz del día, miren. Un robo a mano alzada, nunca mejor dicho. Y este otro robo que también se dio en ese mismo partido. ¿Y quién está dando ese codazo? ¿Esa es doña Verónica o quién es? Muestre. Hay un contacto directo con el codo, ustedes lo están apreciando también como nosotros. Son apenas, amigos, imágenes del fútbol en nuestro circo de país, que se prepara además para una nueva fecha FIFA que se va a jugar mañana, el viernes. A ver si clasificamos bajo el conteo del cantante del gol. 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, ¡ya ganado Colombia! Si lo oye Berto, lo pone a dirigir el departamento de planeación. La buena noticia, amigos, es que al fin despegó la audiencia del fútbol femenino, del que reportan sintonía en varios pueblos. Reportando sintonías de Loma María Rico. Un saludo para toda la gente de allí. Claro, y por eso esto debería ser con el patrocinio de Clínica Vitalitat, que es como vitalidad pero dicha por Petro, Vitalitat. Si en los momentos definitivos ustedes se traban más que esa familia que vimos de hinchas del DIM, si en los momentos cumbres usted no da pie con bola, si su paro, mejor dicho, es un fracaso, no tiene paro en el paro, llámelos. Ellos con absoluta discreción manejan su tema: disfunción eréctil, eyaculación precoz. Más del 96% de los casos resultan con éxito. Y digan que vienen del Notidani y les dan un descuento. Porque hablando de eso, la actriz Jessica Cediel dio unas declaraciones que reventaron las redes sociales. Que la gente es demasiado incisiva con este tema. Yo ya les había dicho, no tengo relaciones sexuales desde hace mucho, no veo en persona desde hace mucho, o sea, desde el 2019 estoy así. No, pues mejor dicho, Mariette 2, Mariette segunda parte. ¡Qué esperanzas! Y Jessica anda así, ¿qué podríamos decir los demás? Por eso más bien de una vez salgamos del chino. El chino que lanzó ahí la campaña de Jaime Araujo Rentería, que estuvo ahí al lado de Jaime. A ver con qué va a salir esta semana. Creo que esta semana va a ser contenidos de noticias locas que pasan en el extranjero. Ese es el consuelo de tontos que nos da. Como él siempre defiende Colombia y no hablen más de Colombia. Miren que en los otros países también pasan cosas espantosas, o delirantes, o locas. Bueno, como en México, para no ir muy lejos. Allá nos vamos a ver, en México nos vamos a ver, con una
función especial, lo mejor de Daniel Samper Ospina en México. Una obra elaborada para los colombianos que viven en México, especial, para ellos, hecha de cero. Antes que debíamos volverla a una sección para ir ambientándola. Vamos a estar allá el 8 y el 9 de julio. Las boletas se consiguen en el Teatro Silvia Pinal, en arema.mx. Cómprenlas de una vez, avísenle a todas las personas que ustedes conozcan que viven allá, en México. Vamos a demostrar que si bien en México suceden noticias delirantes como la de la familia que compró un tanque de oxígeno y se lo dieron de helio. Nos vendieron un tanque de oxígeno y resulta que es de helio. Bueno, si bien allá pasa eso, nosotros no somos menos acá en Colombia y tenemos a nuestro propio consumidor de helio. Una cosita que les tiran. ¡Ay, no! No somos menos que los mexicanos y lo vamos a demostrar allá, en Ciudad de México. Que siga entonces, Mariette, a ver qué otras noticias encontró. ¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y no le hagáis mucho caso a mi tío Dani. Es que está celoso. Hace poco lo vieron así en el autobús. Sin pelo, pero qué peinada, como decís aquí. Porque con la obra de México ha entendido que lo absurdo es internacional y no solo de Colombia. De hecho, allí pasó esto. No sé si puedan alcanzar a ver la dimensión, Pau, Carlos, mi estatura y el tamaño del agujero que está en este momento. ¡Ulises! ¡Ulises, con cuidado! Disculpa, Carlos, sí, un momento. Se cayó nuestro camarógrafo. Se acaba de caer mi camarógrafo. Está bien. Un momento, por favor. Lo que no queríamos que pasara con la gente pasó con nuestro camarógrafo. Pobre Ulises. No vio el hueco porque no contactó al doctor de las cataratas para operarle la vista. Hace un par de semanas grabamos juntos una crónica con una carpintera que no os podéis perder. Yo creo que la publicamos como en un mes. Están pendientes. Así que con el patrocinador del doctor de las cataratas, hoy vamos con las noticias más surrealistas del planeta. Él lo hace todo por las vistas y yo también. Empecemos. El alcalde de mi tierra, Madrid, se reunió con Amalia de Holanda. Parece mentira que el de los Países Bajos no sea el alcalde. Precisamente allí, en los Países Bajos, retiraron unas gomitas porque habían encontrado marihuana en ellas. Sí, yo sé que Dani diría que Susana Boreal, pero yo lo que creo es que el que las consumía era Elon Musk. Elon Musk. Porque miradle, da todo el mal rollo el tío y además con un ojo morado. And there are other institutions too that are acting, but Harvard's trying to be a big shot. And all that happens is every 3 days we find another 100. El golpe que fue salir de la Casa Blanca tras criticar a Donald Trump. Se pensaba que iba a ser fácil trabajar con el otro. Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing. You know what that is, right? En Argentina, una joven se inventó una amenaza de bomba en un aeropuerto para intentar que su novio llegara al avión y así retrasarlo. Es real. Eso es amor. Debió ser a la que le pidieron matrimonio en un sándwich de jamón y queso. ¿Sándwich decís aquí? Luego la entrevistaron. Preguntan que qué opinas si el tamaño importa en un hombre. No importa el tamaño porque pues la mujer el orgasmo lo tenemos en el Gatorade. El Gatorade, pero azul, por favor, sin azúcar. Porque mirad a esta señora lo que dijo al aire. Debemos empezar a reemplazar, Lara, los edulcorantes o el azúcar. Empecemos, por ejemplo, a utilizar coco rallado. Y después pasó esto. Un edulcorante. Come algo dulce, no pasa nada. La clave es... ¿Qué te pasó? Ay, chicos. Bueno, vamos a hacer la pausa. ¿Qué le faltó? Azúcar. Y se reinició como Windows. Yo no sé qué pasa allí en la tele. Mirad al expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Grave, como para no venir, pero siento que estoy en slow... Slow motion. ¿Será que se había tomado las gomitas? Como este grupo de colegas. Porque la verdad, esto es lo que está haciendo vos, Per. Eso es jodete. Editá eso. Chicos, muchísimas gracias. ¡Editalo! Lo he podido ver 1000 veces, es genial, me escojono con los argentinos. Un australiano se despidió de su etapa en el parlamento tomándose una cerveza en un zapato. Thank you for 2 fantastic terms. Cheers. Hola, members. Y se la bebió. El primer mundo, decían, quedó como un zapato, como diríais aquí, ¿no? Pero bueno, al menos en ese parlamento no se tiran del pelo como en el Congreso de Guatemala. Empujón y toma. Ese problema al menos no lo tendría Dani, al que lo vieron paseando tranquilo.
Divino con su moño rosa. Pero para hostias, la que le dio a Macron su esposa. Su cara, mirad su cara. Luego lo vieron en el avión así. Y por eso le toca viajar con casco. A lo mejor lo que le había pasado a Elon Musk es que se había cruzado con ella, claro. Pero lo increíble es que no es la primera vez que le dan un tortazo a Emmanuel Macron. Eso le pasó hace 4 años. Pero no es el único político al que le ha pasado. En su momento le lanzaron un zapato al expresidente de Estados Unidos, George Bush. A lo mejor era el canadiense ese que se bebió la cervecita. También le dieron unos tartazos a la expresidenta de Navarra. Un puñetazo al expresidente de España, Mariano Rajoy. Pero vaya hostia, y el tío firme, ni lo tumbó. ¿Por quién habrá votado él? Sí, me voy a votar a sí mismo porque confío en mí. Por tanto, me conozco bien y por tanto hago justicia. Me voy a votar a sí mismo, personaje. Allí en mi tierra se produjo una invasión de gaviotas. Gaviota, Marina, no aguantamos más a las gaviotas. Le encantan los salmonetitos. Esta mañana se ha llevado un calamar. ¿Se ha llevado un calamar? Por tu madre y por la mía, por los que tengo arriba, Marina, se ha llevado un calamar. Que yo entiendo que los animales también tienen derecho a desahogarse y a reproducirse. Yo a eso no me niego. Pero déjame tranquilo, ¿no? Déjame vivir, ¿no? O sea, que se lo llevan para dárselo a las crías. No, se la llevan y la venden en los callejones. Claro, Marina, se la llevan para darle de comer a las crías. Espabiladas, ¿eh? Si es que son muy listas. En Turquía pusieron máquinas para alimentar a los gatos de la calle y las cabronas aprendieron a maullar para ver si alguien se confundía y las alimentaba. Como estos otros pájaros que vieron como alguien le daba comida a un pajarito herido y empezaron ellos también a fingir que estaban heridos. Cuando los pillaron, huyeron así. Hasta que llegaron a la playa. Eso somos Dani y yo en las reuniones de creatividad. Y ya que estamos con animales, que es mi parte favorita, mirad a estos perritos que nacieron con el síndrome de la espalda corta. Pobrecitos, se tienen que girar por completo para verte. ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Me recuerda al lagarto sin cola. Es Dani. Si este señor hubiera tenido la misma condición, se habría salvado de que le introdujeran un cono en el trasero. Y esta señora no se habría sentado encima del pobre niño. Así quedó el pobre chaval. Nunca más volvió a jugar con juguetes. En Costa Rica detuvieron al Narcomichi, un gato contrabandista que introducía estupefacientes en la cárcel. Interceptaron a un gato que intentaba ingresar droga escondida en su cuerpo. Los agentes hallaron 2 paquetes sospechosos adheridos a su torso, además de pliegos de papel para elaborar boletas de droga. Llevaba 256 gramos de marihuana y 67 de crack. Y no era Clarita López. Así se camuflaba. En Brasil, unas monjas se hicieron virales por este beatbox. Tremendo, vaya cracks. Lo mejor es que seguro que eran de la misma iglesia que estos curas. El ladrón va a atracarles, les pregunta que si son sacerdotes. Les devuelven todo y les dan la mano y hasta luego. La hostia, el cuerpo de Cristo, tío. En fin, colegas, que voy a viajar ahora a Madrid, a mi tierra. Pero ojalá que no sea en estas aerolíneas. Es que van casi de pie. Ahí solo cabe el pobre lagarto. Volveré a casa de mis padres porque se casan un par de amigos. Pero no voy a beber nada para que no me pase lo que le sucedió a este británico cuando llegó a su casa. What are you looking at? Well, you're here now. Come in. Where you been? Come in. Estaba todo borracho y le dice a su madre que entre, cuando acaba de llegar. Qué desastre. Pero es que nada como los padres. Ellos son los mejores fans. Mirad a este. Para llorar.
En España también estará mi abuelo, al que le vieron echando a unos hinchas desde su balcón. El domingo cumple 80 años y este es mi regalo para ti, papayuelo. Espero que te guste. A mi abuelo lo quería matar a cuchillo uno de los secuaces de Pablo Escobar, porque denunció varios asuntos importantes relacionados con el narcotráfico y se tuvo que exiliar a España. Ese fue el mejor regalo que pude recibir en mi vida, porque crecí con él. Me compró mi primer uniforme del cole, jugaba fútbol con mi hermano y conmigo, hasta que le rompí las gafas. Me defendía en el cole ante los profesores, se hacía pasar por sacerdote para poder sentarse en el banquillo en mis partidos. Intentó enseñarme, sin éxito, a tocar la guitarra. Adoptó a mis amigos y también me dio mi primer trabajo. Todos los días le compraba el periódico y sacaba a su perra Simona. Mi abuelo es conocido por ser uno de los mejores periodistas del país, por escribir las series más exitosas de Colombia, porque fue uno de los primeros periodistas colombianos en ganarse una beca en Harvard, porque trabajó durante 50 años como un destacado reportero, porque escribía todos los días la columna más leída del país, me dedicó a alguna, porque fue ganador de todo tipo de premios, como el Rey de España, porque es miembro de la Academia de la Lengua, porque ha escrito más de 50 libros y porque es considerado el padre del periodismo de investigación en Colombia. Pero ninguno de esos éxitos profesionales ha sido nunca relevante para mí, porque para mí solo era mi abuelo, el mejor que nadie pudiera tener. Por eso me disfracé así de él. Mi abuelo me enseñó que se puede ser serio a través del humor y que esa debe ser la herramienta para aliviar tensiones, es la mejor forma de resistencia. Mi abuelo me enseñó que el talento no sirve sin disciplina, me enseñó a ponerle pasión al trabajo, a ayudar siempre, a sentir el dolor de los demás, a que es más importante ser que tener, a cuidar los amigos con frecuentes encuentros, a mantener la unidad familiar por encima de cualquier cosa, a guardar espacio para el fútbol, los libros y la música. Mi abuelo me enseñó a enfrentar las injusticias y a decir siempre la verdad. Y la mía es que cuando yo sea grande quiero ser como él, pero con pelo. Felices 80, papayuelo. Este será el año en que ganaremos la batalla contra la tecnología, siempre y cuando me dejes tu herencia, pero no la capilar. Perdón un segundito, por favor, perdón un momentito. Run. Bueno, colegas, dejadme ideas para grabar en Madrid, aquí en los comentarios, y contactad a mi patrocinador, el doctor de las cataratas. Él lo hace todo por las vistas y yo también. Hasta luego. Buena, Chino, póngalo otra vez las imágenes de Araujo. Buena, Mariette, buena. Chino le alcanza el tiempo para todo, no sé cómo hace. Hace su nota, hace sus videos, hace sus reels, lanza sus propios candidatos, todo lo hace al mismo tiempo. Un berraco el Mariette. Y ahí además está sin gafas. Fue donde el doctor Cataratas a que lo operara y le quitara las gafas. Mire cómo quedó de bien. Hola, Mariette, muy bien. Berraco el doctor Cataratas como lo dejó. Y del otro lado está Mariette en unos años, el Mariette del futuro, que otra vez vuelve a tener gafas. Mejor ahora hagamos un cambio de frente y dejemos a Mariette ahí con sus candidatos. Un cambio de frente literal, ya que además estábamos hablando de fútbol y todo. Y lo vamos a hacer gracias a la editorial de mi hermana Juanita Samper, que se llama Saca tu libro. La editorial, no mi hermana. Mi hermana se llama Juanita Samper y miren cómo éramos nosotros dos cuando éramos chiquitos. Pues gracias a la editorial Saca tu libro, que ayuda a que ustedes saquen ese libro que siempre han querido sacar. Ustedes son su empresa, pues. Mucha gente quiere hacer un libro y no sabe cómo hacerlo, cómo imprimirlo, cómo distribuirlo, cómo venderlo, cómo todo. Ella se encarga de todo. Gracias a ella, pues pasemos a la sección de Daniel Samper Pisano con sus maravillosas lecciones de histeria. Están rompiendo las redes. Ustedes las pueden ver además por separado y después vamos a hacer un podcast del berraco. Las vamos a alojar después en Spotify porque han tenido mucho éxito. Que hoy nos va a hablar del Frente Nacional. Adelante, papayuelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las lecciones de histeria de Colombia. En esta ocasión les voy a hablar del Frente Nacional. El Frente Nacional fue como si para evitar la violencia en los estadios, Santa Fe y Millonarios acordaran que sin tener en cuenta la calidad futbolística de cada rival, cada domingo ganaría uno distinto por riguroso turno y que el número total de goles del año se repartiría en cuotas iguales. La alternación presidencial introducida a la Constitución por medio de un referendo establecía que durante 16 años el país sería gobernado sucesivamente por un liberal, un conservador, otro liberal y otro conservador. Duró desde 1958 hasta 1974. La paridad política contemplaba la repartición igualitaria de los puestos públicos y de las curules en corporaciones electivas. Una tercera norma proscribió la existencia de otros partidos, con lo cual no podía haber más ganadores que Millonarios y Santa Fe, es decir, conservadores y liberales. Los resultados de la fórmula fueron previsibles. Si bien los hinchas dejaron de pelearse por lo que pasaba en la cancha, ya que los marcadores estaban pactados, la gente se alejó de los estadios. Se había perdido el ingrediente de expectativa y combate que hace atractiva tanto a la política como al fútbol. Por otra parte,
Los rivales ya no se esmeraron por vigilar la limpieza del juego. Al cabo de 16 años, los partidos políticos tradicionales se dieron cuenta de que se les había ido la mano en la receta. El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. Era un joven periodista que había reemplazado a Alfonso López Pumarejo cuando este renunció en 1945. El nuevo jefe de Estado era lo contrario del depuesto Rojas Pinilla. Liberal, orador elegante, figura muy conocida en el exterior, intelectual y brillante escritor. En su gobierno resurgieron las libertades públicas y se consolidó el espíritu civil, aunque se descuidaron algunos aspectos de la economía y el orden público. Al mismo tiempo empezaba a surgir una nueva modalidad de violencia, las guerrillas comunistas, alentados por el triunfo de un grupo de jóvenes barbudos que se habían tomado el poder en Cuba en 1959. Algunos estudiantes y viejos militantes del Partido Comunista sintieron también la tentación de irse al monte. La proscripción de todo partido, como hemos visto, que no fuera liberal o conservador, ayudó a que los miembros del Partido Comunista buscaran otras vías para expresarse. A Lleras empezó a volvérsele una obsesión el tema del comunismo. Veía comunistas hasta en el caldo transparente de Palacio, pues el ajiaco, por razones de austeridad, había sido suspendido. Esta aversión al comunismo fue la razón por la que invitó a Bogotá a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos y máxima estrella del anticomunismo mundial. La visita de Kennedy produjo sensación, y aún más que ella, su esposa, Jacqueline, era chusquísima y balbuceó en español: "Yo quería decir hello a Colombian people". La prensa escribió que había surgido la sucesora de Cervantes. Estaba escrito y pactado que al terminar el periodo de Lleras Camargo subiría Guillermo León Valencia, un jefe conservador, hijo del maestro Guillermo Valencia, un humanista y poeta de Popayán. Había recorrido el mundo y la historia de la literatura universal sin moverse de su sillón en la hacienda caucana de Paretalá. Guillermo León era habilísimo parlamentario, de respuestas veloces y demoledoras. A cierto rival que se las daba de tener mucha prosapia porque descendía de duques españoles de alta nobleza, Valencia le dijo: "El problema es que usted descendió demasiado". Y a otro porque pretendía insultarlo al sugerir que no había alcanzado la talla de su padre, el maestro Guillermo Valencia, le contestó: "Para mí es un honor saber que nunca, no importa lo que haga, lograré alcanzar a mi padre. Usted, en cambio, con no haber hecho nada, ya lo superó". Valencia se definió a sí mismo como el presidente de la paz, y la verdad es que le tocó guerrear muchísimo. Al terminar su mandato, la sopa de letras de la guerrilla, FARC, ELN, EPL, MOEC, etc., se había aguado levemente. Sobre pretexto de la lucha contra la subversión, el Ejecutivo empezó a gobernar con apoyo en el artículo más manoseado de la Constitución del 86, el 121. Este establecía el estado de sitio en caso de conmoción interior o guerra externa. Los gobernantes lo interpretaban de manera bastante subjetiva. Una indigestión, por ejemplo, era causal suficiente para decretar el estado de sitio por conmoción interna. A Valencia lo sucedió en 1966 Carlos Lleras Restrepo. Él se había preparado para ser presidente desde el día que cumplió un año. Se le hacía la boca agua de solo pensar en los coeficientes de empleo, el impuesto al valor, el Producto Interno Bruto. Cuando lo escuchaban hablar con pasión de esos temas, nadie podía creer que ese mismo personaje hubiera sido famoso en su juventud como poeta erótico y boxeador pugnaz. En los 48 meses de su gobierno peleó contra todo el mundo. Muchas de esas peleas se debían a que su administración estaba imponiendo orden en la economía, pisando callos y sacudiendo medianamente las obsoletas estructuras económicas y sociales del país. Estas expediciones renovadoras no se emprenden sin granjearse enemigos. El país en aquella época también parecía partido en dos, como ahora. Buena parte de esa división se debía a la amnesia nacional. Apenas 2 lustros antes, Rojas Pinilla había salido a gorrazos del Palacio Presidencial para luego ser condenado a la pérdida de sus derechos. Ahora regresaba al escenario político en medio de una sorprendente popularidad. Sus discursos eran largos y tediosos, pero muy efectistas. Poco a poco la Alianza Nacional Popular, o ANAPO, se convirtió en la principal fuerza de oposición. El dinamismo de Lleras se hizo famoso internacionalmente hasta el punto de que el Papa Pablo VI manifestó su interés en conocer a un tipo que, según decían, habría sido capaz de intentar la creación del mundo en solo 5 días sin necesidad de nombrar a Dios ministro de Obras Públicas. El Papa Pablo VI vino a Bogotá en el primer viaje de un sumo pontífice a América.
Aquí se le recibió como si fuera a ser el último. Para aprovechar la visita, Lleras inauguró un parque y un templete en el Salitre y también pavimentó la mayoría de Bogotá. Cuando se le acabaron los 4 años prescritos, miró a todos lados y exclamó sorprendido: pero si yo hasta ahora estoy empezando. Al llegar las elecciones de 1970, el candidato del Frente Nacional era un exministro conservador de nombre Misael Pastrana Borrero y el de la Napo era el propio general Rojas, cuyos derechos habían sido rehabilitados en algún momento por alguna causa. El 19 de abril fue el día de los comicios. La campaña había sido muy movida y la gente acudió a votar el número de electores, que subió, tengo aquí los datos, de 2.638.411 en 1966 a un poco más de 4 millones en 1970. 2.600.000, 4 millones en el 70. Cerradas las urnas, la radio empezó a ofrecer resultados. Al llegar la noche, Rojas Pinilla estaba derrotando al candidato Frente Nacionalista. Fue entonces cuando se produjo un curioso fenómeno de tipo astronómico político que aún se estudia en las escuelas del mundo entero. Hablo del eclipse electoral del 19 de abril, que consistió en que al salir la luna, en cuarto menguante, Rojas iba adelante en el recuento de votos. Pero llegada la medianoche, el gobierno ordenó suspender cualquier información electoral. Unas horas después, apareció ganando Pastrana. La diferencia fue pequeña, pero suficiente para que este obtuviera la credencial. Exactamente 63.557 sufragios. La prensa oficialista explicó que el súbito cambio se debió a la llegada de los resultados de aldeas remotas seguidoras del candidato conservador. Pero miles de descabezados urbanos no creyeron y empezaron a gritar fraude, fraude. Organizaron manifestaciones, tumultos y pedreas. Un grupo de ellos incluso tomó el nombre de Movimiento 19 para conmemorar esa fecha del 19 de abril de 1970. Esa fue la semilla del luego desarrollado y triunfante M19. Lleras entregó el mando al dudoso nuevo ganador, el señor Misael Pastrana Borrero. Mientras tanto, en las calles florecían los dichosos, revoltosos e inolvidables años 60. Venían precedidos en todo el mundo por el conjunto de los Beatles, con su pelo largo, sin corbatas y pantalón campana. Su estilo era distinto e imitable. La frustrada aventura del guerrillero argentino Che Guevara en Cuba en 1967 y los desórdenes estudiantiles de París en mayo de 1968 marcaron el compás político de la década. Como buenos revolucionarios pensaron que iban a cambiar el mundo y como buenos profetas estaban equivocados. Del Che queda un ejemplo coherente y unas calcomanías que pegan en las bucetas, y de los estudiantes franceses unos cuantos lemas como prohibido prohibir y sean realistas, pidan lo imposible. Los ejecutivos de hoy no saben si atribuírselos a una agencia de publicidad o a Woody Allen. Las experiencias personales, las relaciones interpersonales, los sentimientos constructivos frente a los destructivos, la belleza, la paz, el amor, la libertad sexual, la droga, la naturaleza, las religiones orientales, todo eso sonaba muy bien y el mensaje empezó a calar también en Colombia. Especialmente aquello de la libertad sexual, atractivísima novedad en una sociedad donde los mayores de 21 podían ver en el cine una teta, una sola. La derecha de Brigitte Bardot en la película La Parisienne. Aparecieron por la época los nadaístas, unos tipos sospechosos de estar peleados con las tijeras, con el agua y el jabón, que escribían poemas incomprensibles y tomaban cerveza. Acogieron la nueva ola de la literatura, la moda, la música y las costumbres. Gonzalo Arango, un paisa dulce y atrevido, era el jefe de la caterva. Fue época también de la nueva ola, movimiento cuyas canciones tenían como común denominador el no decir nunca nada trascendental. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. Y otra canción era ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? Ay, cómo olvidar. Despeinada, jaja, jaja, despeinada, jaja, jaja. Al país llegaban grandes inventos como las discotecas, que eran una especie de griles para gente joven, que en vez de orquesta viva y precios de escándalo, tenían discos, un buen equipo de sonido, bebidas al alcance del bolsillo y nombres de combate. Allí, y en pequeñas reuniones de amigos, empezó a circular un milenario producto andino que hasta entonces solo consumían los desesperados de los fondos bajos.
la marihuana. La generación de los 60 tuvo un nombre genérico, los yeye, hasta que alguien aburrido con el repique resolvió inventarse una nueva denominación que fuera simple, elocuente, con carga simbiótica y productos de nuestras propias raíces. Entonces los llamaron los gogós. Gogós y yeyés convivían sin problema, especialmente porque nunca se supo cuál era cuál. En el fondo todas eran versiones locales de los hippies que irrumpían en el mundo con su mensaje de hacer el amor y no la guerra. Desde el punto de vista cultural, lo más importante que ocurrió en los años 60 para Colombia y también para América Latina fue el boom literario, la coincidencia de la aparición de algunas novelas buenísimas, como La ciudad de los perros, del peruano Mario Vargas Llosa, Rayuela, del argentino Julio Cortázar, 100 años de soledad, por supuesto, de Gabriel García Márquez, y Tres tristes tigres, del cubano Guillermo Cabrera Infante. Hizo que se produjera un súbito interés por la literatura contemporánea e hispanoamericana. Hasta aquí llega este capítulo. Recuerden que entre histeria e histeria se desarrolla la historia de Colombia. Nos vemos. Pues genial, Papayuelo, genial, cada vez mejor, enorme. Papayuelo, que por cierto, amigos, está cumpliendo años este domingo, el 8 de junio. La última vez que celebramos juntos un cumpleaños fue el mío y fue con Serafín. 3 calvos de leyenda. Desde acá entonces le mandamos un abrazo enorme, toda la familia. Papá, feliz cumpleaños, te amamos. Ay, dejen de martillar. Uy, mierda, también me lo puse porque justo empezó a hacer polvo. Cuidado con el gas, cuidado que ahí están martillando arriba. Es que va a ser una remodelación la berraca, pero la berraca es la berraca. O sea, ustedes no se imaginan lo que va a pasar aquí en este canal. Y aparte del canal, lo que viene después más adelante, en torno al canal, pero con más cosas. Porque ustedes no saben quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, Nicolás. No, usted no sabe quién soy yo. Ahorita estábamos hablando de candidatos tipo usted no sabe quién soy yo. Porque eso está en el ADN de Colombia, decir esa frase, usted no sabe quién soy yo. Como lo hacía este caleño, vamos a ir a Cali, acuérdense. Al que se le fue la mano en Cali, que las autoridades de Cali sufren mucho, de verdad. Y lo vamos a buscar ahora que vayamos mañana allá a Cali, a la función de Cali. Boletas en Ticket Platino, ¿no? No me puedo quitar. No lo empuje. Quita él. A ver, repitamos cómo fue. La manito papi, congelen la manito papi. Es vargallerista este hombre. Es que parece una tomadura de pelo, pero esto fue real. Por eso vamos a darle paso al decano del pelo, ya que hablamos de tomaduras de pelo. Aunque yo no sepa quién es él. Usted no sabe quién soy yo. ¿Usted quién es? Juan Andrade, el decano del pelo, que tiene 2 clínicas capilares en España y está dando un máster. Pues todo eso lo diría si yo supiera quién es él, pero yo no sé quién es él. Usted no sabe quién soy yo. ¿Qué dice Juanma? Dani, usted sí sabe quién soy yo, pero no sabe quiénes son los médicos que me acompañan en este grandioso máster. Y aquí les muestro al doctor René Rodríguez, dermatólogo, cirujano capilar en Colombia. Hola, soy el doctor René Rodríguez, médico dermatólogo y cirujano capilar, director científico de la Clínica 2 RND en Bogotá. Hago parte del máster en tricología y cirugía capilar del doctor Andrade de la Universidad de Eunice en España. ¿Qué estás esperando para inscribirte? Vente, aquí te esperamos. Y un plus, desde Miami, el doctor Simon Fit, que es un especialista en nutrición. Soy el Dr. Simón Álvarez, especialista en nutrición y dietética, y los últimos años de mi vida los he dedicado al estudio de alimentos y superalimentos para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Pero también cómo estos superalimentos pueden ayudar a ralentecer el proceso de envejecimiento, es decir, dietas anti-envejecimiento. Te invito a que te sumes al máster del Dr. Andrade y la Universidad Eunice, donde soy docente y creo que tenemos un equipo docente espectacular con una formación integral, así que vas a aprender muchísimo, vas a disfrutar muchísimo y le vas a sacar mucho provecho. Como ves, Dani, ellos hacen parte del grupo de médicos reconocidos internacionalmente. Si quieres hacer parte, escríbenos en nuestras redes. Pues muy bonito el máster ahí del decano del pelo, pero el verdadero máster de pelos de este programa es Diego. ¿Ustedes se imaginan su pauta acá en la sección de Diego? Pues es simple. Simple, más que simple. Simplemente escriben a con P de pauta y dicen que quieren patrocinar esta sección. Y listo, porque cada vez es mejor y si no me creen, miren esta. Adelante, Diego. Camarada, necesito una excusa creíble para no ir al cumpleaños del tío de mi suegra este fin de semana. Tengo un plan mucho mejor. Camarada, solo tienes que decir que tienes agenda privada. No olvides llevar café. Nada que me sale un patrocinador para esta sección. ¿Cómo puedo volverme millonario? Fácil, camarada. Únete a las Bodegas Unidas del Cambio. Dibuja caricaturas gobiernistas. No serías el primer caricaturista que se vuelva funcionario público. Oye, camarada,
Voy a ser papá y tengo miedo de que mi hijo crezca y termine metiendo la pata. No te preocupes, camarada. Recuerda que siempre puedes decir que no lo criaste. Estoy peleando mucho con mi esposa. No quiero divorciarme. ¿Qué me recomiendas? Para superar un conflicto marital, puedes inspirarte en cómo el gobierno del cambio superó el conflicto armado. Te explico. Si usamos la paz total como ejemplo de... Camarada, se me olvidó pagar el gas y lo acaban de cortar. Mi esposa ya viene en camino y me va a matar cuando llegue a la casa. ¿Qué hago? Rápido, camarada. Tenemos que crear una cortina de humo. Rompe los cables de la nevera y arroja una piedra al televisor. Cuando ella llegue, finge sorpresa y échale la culpa al vecino nazi facio neoliberal capitalista. Así nadie hablará del gas. La cortina de humo es un método que se ha utilizado en varios casos de la vida pública, como el de Bonillita, Carlos. Camarada, le prometí a mi esposa que este año sí iba a pintar el cuarto y ya veo que no voy a poder. ¿Qué le digo? Dile que lo has pensado bien. Y pintar el cuarto este año, habiéndolo pintado ya hace 6 años atrás, es un acto neoliberal capitalista y por ende no lo harás. También dile que es nazi. Explícame cómo quiebro un coco. Te explicaré cómo quebrar un coco usando el mismo método que se usó para quebrar Ecopetrol. Grande Diego, como siempre amigos, se nos acaba el tiempo y seguimos además en obra. Uy, miren esto. Bájenle al golpeteo, no hemos terminado, ¿pueden parar un minuto? Sí. Se nos acaba el tiempo y nos queda por fuera, por ejemplo, la nueva carta que escribió Álvaro Leiva. Álvaro Leiva escribió una nueva carta inculpando a Petro. No importa cuándo leas esto, pero vamos a analizar uno de los detalles más impresionantes de la carta en la próxima emisión. Más o menos dijo que Berto se había pasado de guarapos en La Guajira. Eso lo vamos a analizar en la próxima emisión, que va a estar buenísima. Por lo pronto, por favor, déjenos pa' un like. Califiquen de una vez este programa. Déjenle un mensaje a Papayuelo en su cumpleaños. De 1 a 10, ¿cuánto sacamos? Compartan este video, mándenlo a todos sus contactos y nos vemos la próxima semana mientras continuamos con esta obra. Otra vez, arranquen pues a trabajar. Mataron al gato, eso era lo que querían.